En la madrugada del 8 de marzo del año 2014, el mundo fue testigo de uno de los misterios más desconcertantes en la historia de la aviación: la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Desde entonces, las teorías y especulaciones han crecido exponencialmente, pero ¿qué pasó realmente? En este video te llevaremos a través de una travesía llena de incertidumbre, explorando cada detalle, cada pista y cada posible desenlace. Prepárate para un viaje hacia lo desconocido, desde las primeras horas de esa fatídica noche hasta los últimos descubrimientos que podrían cambiarlo todo. Número 1. El despegue hacia la incertidumbre. La historia del vuelo MH370 comenzó como cualquier otro vuelo comercial, pero, como todos sabemos, terminó siendo cualquier cosa menos ordinaria. A medida que el Boeing 777 se preparaba para despegar del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, con destino a Pekín, China, nadie podría haber imaginado el misterio que estaba a punto de desatarse. A bordo de esta imponente aeronave iban 239 pasajeros y una tripulación experimentada, liderada por el capitán Zahari Ahmad Shah, un piloto con miles de horas de vuelo en su haber. Por lo tanto, todo parecía estar en orden. Sin embargo, lo que se perfilaba como un vuelo de rutina, pronto se transformó en uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación. A medida que el avión se elevaba en los cielos y se adentraba en el vasto mar de China meridional, la noche se presentaba tranquila y los pasajeros, seguramente, se acomodaban en sus asientos, listos para un vuelo de aproximadamente 6 horas. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, algo inexplicable sucedió. El avión, que hasta entonces había estado en contacto constante con el control de tráfico aéreo, desapareció del radar como si se hubiera esfumado en el aire. En un instante, la aeronave pasó de ser un punto luminoso en las pantallas de los controladores a un misterio absoluto. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo un avión tan grande podría desaparecer sin dejar rastro? Desde ese fatídico momento, la incertidumbre comenzó a cernirse sobre todos los involucrados. En la sala de control, los rostros seguramente se tornaron pálidos al ver cómo el vuelo MH370 desaparecía de los radares, mientras que los familiares de los pasajeros, ignorantes aún de lo sucedido, confiaban en que sus seres queridos llegarían a salvo a su destino. Pero la realidad sería mucho más oscura y desconcertante. A partir de entonces, comenzó una búsqueda frenética, no solo para localizar al avión, sino también para entender qué había salido mal en un vuelo que, hasta ese punto, había transcurrido sin problemas. La desaparición del radar marcó el inicio de una de las investigaciones más complejas y frustrantes de la historia. En lugar de encontrar respuestas, cada pista parecía llevar a más preguntas, y lo que era más preocupante, no había señales de vida, ni comunicaciones, ni rastros de la aeronave en los cielos. Mientras tanto, las horas pasaban, y con ellas, las esperanzas de una pronta resolución se desvanecían. El misterio no solo intrigaba a los expertos en aviación, sino también a todo el mundo, que seguía de cerca los eventos a través de las noticias, preguntándose cómo un avión con tecnología avanzada podría simplemente desaparecer. Así, lo que comenzó como un vuelo ordinario, se convirtió en una tragedia global que dejaría a familias destrozadas y a expertos rascándose la cabeza. La desaparición del MH370 no solo marcó un antes y un después en la aviación moderna, sino que también abrió un capítulo lleno de teorías, especulaciones y preguntas sin respuesta. Y aunque la búsqueda por respuestas continuó, el enigma del vuelo MH370 se profundizó, convirtiéndose en uno de los misterios más grandes de la aviación mundial. Número 2. Avión fantasma. Poco después de la última comunicación con el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur, un silencio inquietante se apoderó del vuelo MH370. De un momento a otro, el avión simplemente desapareció de los radares, dejando a todos en estado de shock. Este evento, que parecía sacado de una película de suspenso, dejó a los expertos perplejos. ¿Cómo era posible que un avión de tal envergadura, cargado de tecnología avanzada, pudiera desaparecer sin dejar ni una pista? Mientras las autoridades se apresuraban a entender lo que había sucedido, surgió la primera gran incógnita.
la pérdida de señal del transpondedor del avión. Este dispositivo es esencial para la comunicación entre la aeronave y los controladores en tierra, y su desaparición convirtió al vuelo MH370 en un auténtico fantasma en el cielo. Desde ese instante, la situación pasó de ser un vuelo rutinario a una emergencia de proporciones épicas. Inmediatamente, comenzó un operativo de búsqueda en el mar de China Meridional y el Golfo de Tailandia. Las fuerzas aéreas y navales de múltiples países se movilizaron con rapidez, enviando aviones, barcos y submarinos para peinar cada rincón de estas vastas zonas. No obstante, a medida que pasaban las horas y luego los días, la desesperación comenzaba a asentarse. Pero en lugar de respuestas, lo único que aparecían eran más preguntas. Por un lado, ¿cómo podía un avión tan grande desaparecer sin dejar rastro? Por otro lado, ¿dónde estaban los restos, los escombros, cualquier señal que indicara lo que había sucedido? Conforme la búsqueda se extendía y las esperanzas de un hallazgo rápido se desvanecían, las autoridades se vieron obligadas a replantear su estrategia. Por tanto, no solo era necesario considerar que el avión podría haberse desviado de su ruta original, sino también explorar la posibilidad de que hubiera tomado un rumbo completamente inesperado. Esta incertidumbre llevó a los investigadores a expandir la zona de búsqueda, lo que añadió aún más complejidad a una situación ya de por sí desconcertante. Además, en medio de este caos, surgieron teorías que iban desde fallos mecánicos catastróficos hasta intervenciones humanas deliberadas. Pero lo más perturbador era la total ausencia de cualquier señal de socorro o comunicación de los pilotos, lo cual desafiaba toda lógica y comprensión. Así, la desaparición del radar no solo planteó un enigma técnico, sino también uno profundamente humano, el misterio de lo que sucedió en los momentos previos a que el avión se esfumara de los cielos. Número 3. Testigos del misterio. Mientras los equipos de búsqueda se adentraban en las profundidades del océano en busca de cualquier rastro del vuelo MH370, en tierra firme comenzó a surgir una serie de testimonios que, si bien eran desconcertantes, no podían ser ignorados. Por ejemplo, en la pequeña localidad de Cotabaru, un grupo de pescadores afirmó haber visto algo extraordinario en el cielo. Según ellos, en medio de la quietud de la noche, un avión pasó volando a una altura inusualmente baja, dejando tras de sí una estela de misterio que nadie pudo explicar. Este avistamiento, aunque intrigante, solo fue el primero de una serie de relatos que complicarían aún más la búsqueda. Además, trabajadores de plataformas petrolíferas en el estrecho de Malaca también reportaron haber visto algo que no podían identificar. Algunos dijeron que en las primeras horas de la mañana vieron llamas en el cielo, un espectáculo tan extraño como aterrador. Pero estos testimonios no se limitaban a una sola región. Por el contrario, comenzaron a llegar informes desde lugares tan lejanos como las Maldivas, donde residentes locales aseguraron haber visto un avión que coincidía con la descripción del vuelo desaparecido. Este creciente coro de voces, aunque confuso, planteaba la posibilidad de que el avión hubiera seguido una ruta mucho más inusual de lo que cualquiera hubiera anticipado. Sin embargo, cada nuevo testimonio parecía alejar más a los investigadores de la verdad. Por un lado, el vasto número de avistamientos sugería que el avión podría estar en cualquier parte, lo que hacía que la búsqueda se volviera casi imposible. Por otro lado, la falta de evidencia concreta para respaldar estos testimonios dejaba a los investigadores en una encrucijada. No obstante, la posibilidad de que alguno de estos avistamientos fuera cierto mantenía viva la esperanza de encontrar al vuelo MH370. Es más, la diversidad de relatos solo añadía capas de misterio al caso. Mientras unos aseguraban haber visto el avión volando a baja altura, otros hablaban de extrañas luces en el cielo que desafiaban cualquier explicación lógica. Y como si fuera poco, algunos testimonios incluso mencionaban la posibilidad de un avión en llamas, un escenario que sugería una tragedia aún mayor de la que se había imaginado inicialmente. En este contexto, se volvió esencial para los investigadores analizar cada uno de estos testimonios con sumo cuidado, intentando separar los hechos de la ficción. Así, lo que comenzó como una serie de avistamientos dispersos, pronto se transformó en una carrera contra el tiempo
para desentrañar la verdad detrás de estas confusas declaraciones. Por último, estos relatos no solo complicaron la búsqueda, sino que también encendieron la imaginación del público, que seguía el caso con creciente interés y preocupación. Número 4. La teoría del secuestro y la posible intervención humana. A medida que la búsqueda del vuelo MH370 se prolongaba sin resultados claros, la teoría del secuestro comenzó a cobrar fuerza en la imaginación pública y en las investigaciones oficiales. De hecho, lo que en un principio parecía una posibilidad remota, empezó a tomar forma cuando se descubrió que 2 pasajeros a bordo del avión habían utilizado pasaportes robados. Sin embargo, aunque este hallazgo encendió las alarmas, pronto se reveló que estos individuos eran probablemente inmigrantes que buscaban asilo y no terroristas. Por lo tanto, aunque este giro de los acontecimientos fue intrigante, no proporcionó una pista definitiva. No obstante, la posibilidad de que el vuelo MH370 hubiera sido secuestrado no se desvaneció. Al contrario, nuevas sospechas comenzaron a surgir, esta vez centrándose en la cabina de mando. Por ejemplo, el capitán Zaharie Ahmad Shah, un piloto con una extensa experiencia y conocido por su dedicación al vuelo, fue objeto de escrutinio cuando se descubrió que tenía un simulador de vuelo en su casa. Hasta aquí, todo normal, ya que muchos pilotos poseen simuladores para practicar. Pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores fue que en este simulador se encontró una ruta de vuelo que coincidía inquietantemente con la que pudo haber seguido el vuelo MH370 antes de desaparecer. Este descubrimiento, por supuesto, generó una avalancha de especulaciones. Por un lado, algunos sugirieron que el capitán Zaharie podría haber planeado deliberadamente desviar el avión. Por otro lado, otros argumentaron que esta ruta en el simulador podría haber sido una simple coincidencia o parte de la práctica rutinaria de un piloto que exploraba posibles emergencias. Sin embargo, lo que quedó claro es que la teoría del secuestro y la intervención humana había abierto una nueva línea de investigación que debía ser tomada en serio. Asimismo, no se puede ignorar que la falta de pruebas concluyentes solo sirvió para alimentar aún más la incertidumbre. Y mientras los investigadores se esforzaban por encontrar respuestas, el público se vio inmerso en un torbellino de teorías conspirativas que sugerían todo, desde un complot terrorista hasta una operación encubierta de inteligencia. Por si fuera poco, algunos llegaron a afirmar que el avión había sido desviado hacia una base militar secreta, un escenario más propio de una novela de espionaje que de la realidad. A pesar de todo esto, las pruebas reales seguían siendo esquivas. Es importante recordar, además, que a medida que se profundizaba en la vida personal y profesional del capitán Zaharie, surgieron más preguntas que respuestas. De hecho, se descubrió que Zaharie estaba atravesando problemas personales, lo que llevó a algunos a especular que podría haber actuado bajo una intensa presión emocional. Sin embargo, amigos y familiares lo describieron como un hombre equilibrado y apasionado por su trabajo, lo que complicaba aún más el panorama. Número 5. El enigma del vuelo MH370. El misterio del vuelo MH370, lejos de resolverse, se volvió aún más desconcertante con el paso del tiempo. De hecho, en marzo de 2014, la empresa británica Inmarsat reveló datos que parecían arrojar algo de luz sobre la posible ruta final del avión. Según estos datos, el vuelo podría haber continuado su travesía hacia el sur, adentrándose en el vasto y desolado Océano Índico, un lugar donde la civilización es casi inexistente y la naturaleza reina en su estado más salvaje. Pero, aunque esta pista parecía prometedora, la búsqueda en esta área inmensa y remota resultó ser una tarea hercúlea y al final no se encontró nada concluyente. Sin embargo, la historia no termina ahí. En julio de 2015, más de un año después de la desaparición, una noticia sacudió al mundo. Se habían encontrado fragmentos de un avión en la isla de Reunión, un pequeño pedazo de tierra en medio del Océano Índico. Estos fragmentos, identificados como parte de un ala, posiblemente del vuelo MH370, despertaron una renovada esperanza de que, finalmente,
se podrían obtener respuestas. No obstante, este hallazgo, en lugar de aclarar las dudas, solo planteó nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo llegó este fragmento hasta allí? ¿Fue arrastrado por las corrientes oceánicas desde el lugar del impacto o había algo más detrás de su aparición? Además, la llegada de estos restos a la isla de Reunión desencadenó una oleada de búsquedas adicionales en las costas cercanas y en otras islas del Índico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos redoblados, solo se encontraron algunos otros fragmentos que podrían haber pertenecido al avión, y ninguno de ellos aportó una pista definitiva sobre lo que realmente ocurrió esa noche. Por un lado, estos hallazgos renovaron la esperanza de las familias y de los investigadores, pero por otro, subrayaron la magnitud del misterio y la dificultad de resolverlo. Y es que, a medida que las investigaciones continuaban, surgían teorías cada vez más complejas sobre lo que podría haber sucedido. Algunas sugirieron que el avión se desintegró en pleno vuelo, dispersando sus restos a lo largo de miles de kilómetros de océano. Otras teorías, más inquietantes, insinuaban que el avión podría haber sido deliberadamente dirigido hacia su final en las aguas más inhóspitas del planeta. Lo cierto es que, con cada fragmento encontrado, el enigma se profundizaba en lugar de aclararse, convirtiendo al vuelo MH370 en un caso único en la historia de la aviación. Además, la incertidumbre que rodea estos hallazgos ha hecho que muchos se pregunten si alguna vez conoceremos la verdad completa sobre lo que ocurrió, y mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen esperando, aferrándose a la esperanza de que algún día se revelará el destino de sus seres queridos. Pero con cada día que pasa, el misterio se arraiga más en la conciencia colectiva, consolidándose como uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo. Número 6. El hallazgo de los restos y el impacto global. El hallazgo de los fragmentos del avión MH370 en las costas del Océano Índico, desde Tanzania hasta Mauricio, fue como encender una chispa en medio de la oscuridad. Por un lado, estas piezas proporcionaron un nuevo impulso a una búsqueda que comenzaba a perder esperanza. Por otro, estos hallazgos levantaron más preguntas que respuestas, manteniendo vivo el misterio en torno a la desaparición del vuelo. Por ejemplo, los fragmentos encontrados, como un flaperón que llegó a la isla de Reunión, se convirtieron en piezas clave que, aunque significativas, no lograron ofrecer una explicación completa sobre lo sucedido. Además, la aparición de estos restos en lugares tan distantes entre sí reforzó la idea de que el avión podría haberse desintegrado en algún punto del océano, esparciendo sus fragmentos a lo largo de miles de kilómetros. Aún así, la falta de más restos concluyentes hizo que la búsqueda oficial, que ya había consumido años y recursos incalculables, se detuviera en enero de 2017. Sin embargo, el impacto global de este misterio no hizo más que crecer, con las familias de los desaparecidos exigiendo respuestas que, hasta el día de hoy, siguen siendo esquivas. Y es que cada nuevo fragmento encontrado renovaba las esperanzas, pero también subrayaba la magnitud de la tragedia y la dificultad de desentrañar su causa. De hecho, mientras estos hallazgos daban algo de consuelo a los familiares al confirmar que el avión había caído en el océano, también perpetuaban el enigma sobre qué había llevado a ese desenlace. Como resultado, las teorías sobre lo ocurrido se multiplicaron, cada una más elaborada que la anterior, abarcando desde fallos catastróficos hasta acciones deliberadas por parte de la tripulación o fuerzas externas. Por otro lado, el impacto del misterio del vuelo MH370 trascendió fronteras, afectando a comunidades en todo el mundo. Desde las salas de prensa hasta las redes sociales, el caso se convirtió en un fenómeno global, generando un torrente de análisis, especulaciones y debates. Además, la industria de la aviación se vio obligada a reevaluar sus procedimientos y tecnologías en un intento por evitar que un desastre similar volviera a ocurrir. En cierto modo, el vuelo MH370 dejó una marca indeleble en la historia de la aviación, no solo por su trágico desenlace, sino también por la profunda reflexión que provocó a nivel global. Finalmente,
Aunque los fragmentos encontrados ofrecieron pistas, estas no fueron suficientes para cerrar el caso. Y mientras los investigadores luchaban por reconstruir los últimos momentos del avión, el mundo observaba, consciente de que este misterio, que se había convertido en una obsesión mundial, tal vez nunca encontraría una resolución definitiva. Número 7. Las teorías conspirativas y la intervención gubernamental. La desaparición del vuelo MH370 no solo fue un misterio de la aviación, sino también un campo fértil para la proliferación de teorías conspirativas que captaron la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Desde el primer momento, cuando se perdió el contacto con la aeronave, comenzaron a surgir hipótesis que iban más allá de lo convencional, adentrándose en el terreno de lo insólito. Por ejemplo, una de las primeras teorías en ganar tracción fue la de una posible intervención de espías rusos. Según esta hipótesis, el avión podría haber sido desviado a una ubicación secreta, con el objetivo de ocultar algo mucho más grande. Pero mientras esta idea sonaba como el guión de una película de espionaje, carecía de pruebas concretas. Sin embargo, la falta de evidencia no detuvo la imaginación de los teóricos de la conspiración. De hecho, otras teorías sugirieron que el avión había sido secuestrado por motivos desconocidos y llevado a un lugar remoto, lejos de cualquier radar. Incluso, algunos afirmaban que el avión había sido capturado para utilizarlo en un futuro ataque terrorista, una idea que, aunque alarmante, nunca se corroboró. Además, se planteó la posibilidad de que el vuelo MH370 hubiera sido objeto de una operación militar encubierta, un escenario en el que las superpotencias estarían involucradas, cada una jugando su propia mano en un juego de sombras. Y como si esto fuera poco, las teorías conspirativas no se detuvieron en estos escenarios. También surgieron rumores sobre una posible intervención gubernamental para ocultar la verdad sobre lo sucedido. Por ejemplo, se especuló que los gobiernos involucrados podrían estar ocultando información crítica, ya sea para evitar un escándalo internacional o para proteger intereses estratégicos. Pero, a pesar de la falta de pruebas sólidas, estas teorías continuaron alimentando el debate público, manteniendo el caso del MH370 en el centro de la atención mundial. Lo cierto es que la desaparición del vuelo MH370 se convirtió en un enigma tan grande que cualquier explicación, por más descabellada que fuera, parecía tener algún grado de plausibilidad. Además, el hecho de que las investigaciones oficiales no lograran ofrecer una versión definitiva de los hechos solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. Por supuesto, mientras más se investigaba, más preguntas surgían, y con ellas, más teorías que intentaban llenar los vacíos que la realidad dejaba. De ahí que, la falta de respuestas claras permitió que las teorías conspirativas crecieran sin control, extendiéndose como un manto de dudas sobre todo el caso. Número 8. La búsqueda más costosa de la historia de la aviación. La búsqueda del vuelo MH370 no solo se convirtió en un hito histórico por su misterio, sino también por el monumental esfuerzo y los recursos sin precedentes que se invirtieron en su localización. Desde el inicio, quedó claro que encontrar el avión desaparecido sería una tarea titánica, pero nadie imaginaba que se convertiría en la búsqueda más costosa en la historia de la aviación. Primero, se desplegaron submarinos robóticos de última tecnología, capaces de sumergirse a profundidades extremas en los océanos más remotos del planeta. Además, se utilizó una sofisticada red de satélites, diseñada para captar cualquier señal que pudiera llevar a la localización del avión. Sin embargo, no fue solo la tecnología la que se puso al servicio de esta misión. De hecho, la búsqueda involucró la colaboración internacional de manera nunca antes vista. Por ejemplo, países como Australia, China y Malasia unieron fuerzas, enviando equipos de expertos, barcos y aviones para cubrir cada centímetro cuadrado del área de búsqueda designada en el Océano Índico. A pesar de estos esfuerzos, la vasta extensión del área de búsqueda, junto con las difíciles condiciones del océano, convirtieron la misión en una verdadera odisea. Y como si esto fuera poco, el alto costo de las operaciones comenzó a generar preocupaciones sobre la sostenibilidad de la misión a largo plazo. Además, a medida que se iban invirtiendo más recursos,
la presión por encontrar respuestas también aumentaba. Cada día que pasaba sin resultados, no solo generaba más preguntas, sino también frustración tanto entre los investigadores como entre las familias de las víctimas. Por un lado, la localización de posibles restos alimentó la esperanza de que se estaba acercando a una resolución. Por otro lado, la falta de pruebas concluyentes mantenía el misterio en pie. Así, el caso del vuelo MH370 se convirtió en un desafío no solo técnico, sino también emocional, con el mundo entero observando cada movimiento de los equipos de búsqueda. A pesar de los avances tecnológicos y la inversión de millones de dólares, el misterio permaneció intacto. Es más, la falta de resultados concretos dejó a los investigadores y al público en general con una sensación de vacío, un enigma que parecía burlar todos los esfuerzos por desentrañarlo. Pero, lejos de rendirse, los equipos de búsqueda continuaron trabajando, impulsados por la esperanza de que, en algún rincón de ese vasto océano, se encontraría la clave para resolver uno de los casos más intrigantes de la historia moderna. Número 9. Los posibles desenlaces y las últimas investigaciones. A pesar de los esfuerzos titánicos desplegados a lo largo de los años, el destino final del vuelo MH370 sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver. Desde el comienzo, cada investigación se ha topado con más preguntas que respuestas, y las teorías sobre lo que realmente sucedió a bordo del avión han evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, en 2018, un grupo de expertos realizó un análisis exhaustivo de los datos disponibles, pero, lamentablemente, sus esfuerzos no lograron ofrecer una conclusión definitiva. De hecho, las distintas hipótesis propuestas solo han servido para añadir capas de complejidad al ya intrincado caso. Primero, algunos investigadores sugieren que el avión pudo haber sido dirigido intencionalmente hacia su destino final en el Océano Índico. Esta teoría, que ha ganado adeptos en los últimos años, se basa en la idea de que alguien a bordo, posiblemente uno de los pilotos, tomó el control del avión y lo desvió de su ruta original. Sin embargo, aunque esta hipótesis suena plausible, no ha podido ser confirmada por completo, ya que no se han encontrado pruebas concluyentes que respalden esta versión de los hechos. Por otro lado, otros expertos creen que el desenlace del vuelo MH370 podría haber sido el resultado de un accidente involuntario. En este escenario, se plantea la posibilidad de que el avión sufriera algún tipo de fallo catastrófico que lo llevó a desviarse de su curso sin que la tripulación pudiera hacer nada para evitarlo. Además, esta teoría toma en cuenta el hecho de que no hubo ninguna señal de socorro emitida desde la cabina, lo que podría indicar que los pilotos no tuvieron tiempo de reaccionar ante una emergencia súbita. A pesar de estas divergencias, lo que todas las teorías tienen en común es la serie de incógnitas que dejan sin resolver. Por ejemplo, ¿por qué no se encontraron más restos del avión? O bien, ¿cómo es posible que un avión tan grande desapareciera sin dejar un rastro significativo? Por supuesto, estas preguntas han alimentado un sinfín de especulaciones, pero la verdad completa sigue siendo elusiva, como si se escondiera en algún rincón olvidado del vasto océano. Mientras tanto, los investigadores continúan explorando cada pista, cada indicio, en busca de una respuesta que, aunque parece inalcanzable, podría estar a la vuelta de la esquina. Y es que el caso del vuelo MH370 ha dejado una marca indeleble no solo en la historia de la aviación, sino también en la mente colectiva del público, que sigue esperando el día en que, finalmente, se revele lo que realmente ocurrió en las últimas horas de ese fatídico vuelo.